¿Qué pasaría si una de las personas que conoces, tu jefe, tu pareja, tu vecino o incluso tu mejor amigo, fuera un psicópata? ¿Te darías cuenta? ¿Reconocerías sus mentiras, su ausencia de empatía, su habilidad para manipularte mientras mantiene una sonrisa encantadora? La imagen clásica del psicópata suele estar asociada a criminales despiadados o asesinos seriales retratados en películas y noticieros. Sin embargo, la realidad es mucho más inquietante. Muchos psicópatas no están tras las rejas ni cometen crímenes evidentes. Caminan entre nosotros, se mezclan con normalidad, y en muchos casos, ocupan posiciones de poder y respeto. Su verdadera amenaza no radica en la violencia explícita, sino en su capacidad de disfrazar su verdadera naturaleza bajo una máscara de normalidad. Robert Teare, psicólogo canadiense y uno de los principales expertos en el estudio de la psicopatía, lo advirtió claramente: no todos los psicópatas son criminales. Pero muchos criminales peligrosos comparten rasgos psicopáticos. Teare desarrolló la Psychopathy Checklist Revised, PCLR, una herramienta clínica que permite identificar estos rasgos. Su obra Without Conscience no solo desmitifica la figura del psicópata, sino que expone lo que los vuelve realmente peligrosos: su capacidad para actuar sin conciencia, sin culpa, y con una inteligencia emocional tan simulada como efectiva. Este video tiene como objetivo ayudar a reconocer al psicópata oculto, aquel que no necesariamente empuña un arma, pero sí destruye vidas a su alrededor con mentiras, manipulación y frialdad emocional. Para ello, abordaremos 5 rasgos clave identificados por Teare: el encanto superficial y el ego inflado, la mentira patológica, la falta de culpa, la frialdad emocional y el estilo de vida parasitario. Cada uno de estos rasgos será explorado con ejemplos, reflexiones y herramientas de observación. No se trata de etiquetar a todos los que nos caen mal como psicópatas, sino de desarrollar una mirada crítica, informada y prudente. Porque tal vez, al final, la pregunta más perturbadora no sea si conoces a un psicópata, sino si puedes detectar cuando uno te está usando como peón en su juego. Número 1. El encanto superficial y el ego desmedido. Imagina a alguien que parece tenerlo todo: seguridad, carisma, una sonrisa magnética y una habilidad casi mágica para hacer que los demás se sientan importantes. Esa persona puede resultar fascinante en una primera impresión. Te escucha, o al menos finge hacerlo, te halaga con palabras precisas, se muestra confiada y segura. Nada en su comportamiento revela, a simple vista, el abismo emocional que esconde. El psicópata no es, necesariamente, un ser hosco o agresivo desde el inicio. Muy por el contrario, una de sus principales armas es el encanto superficial. Robert Teare lo define como una forma manipuladora de interacción social basada en la seducción, la elocuencia y la actuación. Es un disfraz bien construido, una máscara cuidadosamente tallada que cumple una función específica: atraer, seducir y desactivar la desconfianza de los demás. El poder de la primera impresión. El encanto superficial no es solo simpatía, es una estrategia de control. El psicópata sabe, a veces de forma instintiva, que la mayoría de las personas juzgan rápidamente. Así, durante los primeros encuentros, despliega su mejor versión: cortesía, atención, humor e incluso vulnerabilidad calculada. Puede hablar con soltura sobre temas que dominan, hacer sentir especiales a quienes lo rodean y crear una atmósfera de complicidad casi inmediata. Este tipo de comportamiento no es exclusivo del psicópata, claro está. Muchas personas carismáticas tienen habilidades sociales desarrolladas sin intención manipuladora. La diferencia es sutil pero crucial: mientras el empático busca conexión, el psicópata busca ventaja. Su carisma es instrumental, no afectivo. No está interesado en el otro como persona, sino como recurso. Un ego que lo ocupa todo. Junto a este encanto, el psicópata suele exhibir un sentido grandioso de su propia valía. Se considera especial, diferente, superior. Puede expresarlo de forma abierta, con frases arrogantes y despectivas hacia los demás, o de forma más encubierta, con actitudes de falsa modestia y desprecio silencioso. La clave está en que el psicópata no duda de su propia importancia. Se siente con derecho a privilegios, exento de normas y convencido de que los demás existen para servir a sus intereses. Este ego desmesurado no es una defensa contra la inseguridad, como ocurre con algunos narcisistas vulnerables.
En el psicópata, el narcisismo es frío, estructural, funcional. Cree que puede hacer cualquier cosa sin consecuencias reales. Y muchas veces, la vida le ha dado razones para creerlo, su encanto le ha abierto puertas, su astucia le ha permitido evitar responsabilidades. Y su falta de escrúpulos lo ha llevado a lograr objetivos que otros no se atreven a perseguir. Testimonios ocultos en la vida cotidiana. Un ejemplo concreto puede ayudarnos a ilustrar este punto. Pensemos en un director de empresa que siempre parece tener la respuesta correcta, que lidera con aparente firmeza y que, sin embargo, humilla a sus empleados en privado. Miente a sus socios y toma decisiones únicamente en función de su beneficio personal. Nadie lo acusa abiertamente, porque su fachada es intachable. Pero quienes han tratado con él más de cerca describen un patrón, encantador al principio, cruel cuando ya no necesita fingir. O pensemos en una relación amorosa. El psicópata se muestra atento, apasionado, protector. Durante las primeras semanas, la pareja cree haber encontrado a alguien extraordinario. Pero lentamente, aparece la crítica disfrazada de consejo, el control disfrazado de preocupación, la indiferencia cuando el otro no satisface sus deseos. Todo gira en torno a él. El otro empieza a sentirse invisible, pero aún no comprende por qué. Detección temprana. ¿Cómo distinguir el encanto de la manipulación? Existen algunas señales sutiles que pueden ayudar a identificar cuando el encanto es una estrategia, no una expresión sincera. Algunas de ellas son: cambios rápidos de actitud. El psicópata puede volverse frío o agresivo cuando no obtiene lo que quiere. Su encanto desaparece súbitamente. Falta de coherencia emocional. Puede hablar de eventos trágicos sin mostrar verdadera tristeza o cambiar de tema sin transición emocional. Halagos exagerados e instrumentales. Usa el elogio como moneda de cambio, no como expresión genuina. Historias que lo colocan siempre como héroe o víctima. Rara vez asume responsabilidad por sus errores o defectos. Un monstruo sin rostro. El encanto superficial y el ego inflado hacen del psicópata un enigma peligroso. Puede parecer el compañero ideal, el líder perfecto o el amigo más divertido. Pero tras esa máscara, no hay verdadero interés por el otro, ni respeto por las normas morales. Solo hay un juego de poder, en el que tú puedes ser la ficha y él, el jugador. Reconocer esta dinámica a tiempo es difícil, pero no imposible. Se necesita observar más allá de las palabras, detectar incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace, y sobre todo, confiar en los propios límites emocionales. Si alguien te deslumbra demasiado rápido, si todo parece perfecto sin motivo, tal vez sea momento de mirar más de cerca. Porque a veces, la verdadera amenaza no es el extraño en la calle, sino el que sonríe con familiaridad desde la sombra. Número 2. La mentira como herramienta de control. Mentir es algo que todos hemos hecho en algún momento, una excusa para llegar tarde, una omisión para evitar un conflicto, una frase suave para no herir a alguien. Pero en el caso del psicópata, la mentira no es una excepción ocasional. Es su forma de estar en el mundo. Robert Teare define al psicópata como un mentiroso patológico, no porque mienta más que el resto, sino porque su relación con la verdad está completamente desvinculada de cualquier sentido moral. La verdad y la mentira no tienen para él ninguna diferencia ética, ambas son simplemente herramientas, útiles o inútiles, según la situación. Mentir como una forma de poder. En el mundo emocional del psicópata, la mentira es poder. Es la forma más rápida y eficaz de controlar a los demás. A diferencia del manipulador común, que puede sentirse culpable después de mentir, el psicópata miente sin freno, sin remordimiento y sin necesidad de justificación interna. No se trata solo de ocultar verdades, sino de crear versiones alternativas de la realidad. El psicópata puede inventar historias completas sobre su pasado, presentarse con títulos o logros falsos, distorsionar hechos, crear conflictos donde no los hay, o fingir emociones que nunca ha sentido. Cada mentira tiene una función estratégica: avanzar, obtener algo, distraer, dividir, o simplemente probar su poder sobre los otros. ¿Por qué miente el psicópata? Las motivaciones son diversas, pero casi todas responden a una lógica de control y beneficio. El psicópata miente para manipular emociones, puede fingir estar enfermo, triste o en peligro para provocar compasión y obtener atención o favores.
Evitar consecuencias. Cuando ha hecho daño o ha violado normas, recurrirá a mentiras convincentes para eludir la responsabilidad. Crear confusión. Al dar versiones contradictorias o mezclar verdades con mentiras, hace que los demás duden de sus propias percepciones. Seducir o deslumbrar. En etapas iniciales de una relación, miente sobre sus logros, intenciones o sentimientos para ganar la confianza del otro. Destruir la realidad del otro. En casos extremos, el psicópata practica el gaslighting, una forma de manipulación en la que convence a la víctima de que está perdiendo la razón. Este último punto es especialmente destructivo. La víctima empieza a desconfiar de sus recuerdos, de su juicio, de su intuición. El psicópata niega hechos evidentes, cambia los relatos, acusa a la víctima de exagerar y crea un entorno donde solo su versión es válida. Así destruye el centro de estabilidad emocional del otro y lo vuelve más dependiente de él. El arte de mentir bien. El psicópata no miente como un aficionado. Sus mentiras están respaldadas por su encanto, su seguridad y su ausencia de ansiedad. Muchos mentirosos se delatan por detalles no verbales, sudoración, mirada esquiva, tartamudeo. Pero el psicópata, al no sentir culpa ni temor, puede sostener una mentira compleja con absoluta calma. Además, suele construir sus falsedades con pequeños elementos de verdad, lo que las hace más creíbles. No inventa una historia de la nada, la teje hábilmente entre hechos reales. Así, cuando alguien sospecha, otros pueden decir, pero eso que dijo sí pasó. Es esa mezcla entre lo cierto y lo falso lo que hace que muchas víctimas duden de sí mismas. Ejemplos de mentiras funcionales. Pensemos en una pareja. Al inicio, el psicópata dice estar profundamente enamorado, habla de planes a futuro, comparte traumas del pasado que lo hacen parecer vulnerable. Pero esas confesiones están diseñadas para generar confianza. Con el tiempo, comienzan las contradicciones. Dijo que su ex lo abandonó, pero resulta que fue él quien fue denunciado por abuso. Aseguró que trabaja en cierto lugar, pero nunca hay evidencias claras. Niega haber dicho cosas que tú recuerdas perfectamente. Estás exagerando, eso nunca pasó, debes estar confundida. O pensemos en un líder político, carismático y decidido, que promete cambios para el pueblo mientras hace alianzas ocultas con grupos de poder. Sus discursos conmueven, pero sus actos contradicen su retórica. Sin embargo, se muestra tan convincente que sus seguidores prefieren dudar de la realidad antes que de su líder. ¿Cómo se protege el psicópata de ser descubierto? Una de las técnicas más eficaces es la inversión de roles. Si se ve acorralado por una verdad incómoda, el psicópata acusará primero. Acusará a otros de mentir, de manipular, de traicionar. Se presenta como la víctima antes de ser expuesto como el agresor. Este mecanismo confunde, desvía la atención y pone a la víctima a la defensiva. Otra técnica es el aislamiento emocional. El psicópata puede decirte que los demás están en tu contra, que no puedes confiar en tus amigos o familiares. De este modo, reduce tu red de apoyo y se convierte en tu única fuente de verdad. A partir de ahí, su mentira se convierte en tu realidad. La erosión del juicio. Con el tiempo, la exposición constante a estas mentiras genera un fenómeno psicológico conocido como disonancia cognitiva. La víctima intenta reconciliar dos versiones contradictorias de la realidad. Pero como el psicópata se muestra seguro y la víctima ya está emocionalmente involucrada, termina por dudar de sí misma. Cede. Se adapta. Se justifica. Lo más peligroso no es la mentira en sí, sino su efecto acumulado, la erosión del juicio personal, la pérdida de confianza en uno mismo, la dependencia del agresor. El psicópata no necesita gritar, golpear o amenazar, le basta con mentir bien. Mentir, para el psicópata, no es un acto extraordinario. Es su modo de relacionarse con el mundo. Miente para ocultarse, para dominar, para avanzar. Y lo hace con tanta naturalidad que su entorno rara vez sospecha. Reconocer este patrón requiere algo más que intuición, exige observar los hechos más allá de las palabras, buscar coherencia entre discurso y conducta, y no ignorar las señales cuando algo no cuadra. La mentira psicopática no se sostiene sola, necesita de un entorno dispuesto a creer, a justificar, a mirar para otro lado. Por eso, identificarla es también un acto de defensa personal. Porque quien miente sin culpa, manipula sin freno. Y si no reconocemos sus juegos,
terminamos jugando su partida. Número 3. Frialdad moral, la ausencia de culpa. Imagina que lastimas a alguien, lo traicionas, lo usas, lo haces sufrir deliberadamente. Tal vez tu conciencia despierte. Tal vez no puedas dormir bien durante días. Te remuerde algo interno, incluso si nadie más lo sabe. Eso que sientes se llama culpa. Es una brújula moral. Un sistema de alarma que nos recuerda que el otro importa. El psicópata no tiene ese sistema. O, si lo tiene, está desconectado. Robert Deare, en sus investigaciones, documenta con claridad que uno de los rasgos más alarmantes del psicópata es su absoluta falta de culpa o remordimiento. Puede destruir vidas, engañar, traicionar, explotar y, aún así, dormir tranquilo. Una conciencia vacía. Lo que define a la conciencia no es solo el conocimiento del bien y del mal, sino la capacidad de sentir responsabilidad emocional por nuestras acciones. El psicópata, aunque sepa racionalmente que lo que hace está mal según las normas sociales, no experimenta sufrimiento por ello. Puede fingir culpa si le conviene, incluso pedir perdón con lágrimas falsas. Pero si observamos con detenimiento, veremos que ese gesto no está movido por el arrepentimiento, sino por cálculo. En sus entrevistas clínicas, Are observó que muchos psicópatas mostraban arrepentimiento únicamente por haber sido atrapados o por haber perdido algo a causa de sus actos. Su lamento no era moral, sino práctico: debería haberlo hecho mejor, no debí confiar en esa persona, me salió mal la jugada. Lo que jamás expresaban era compasión auténtica por la víctima. El dolor del otro como irrelevante. El psicópata no ve al otro como un ser humano completo. Lo ve como una función, alguien que le sirve, le obedece, le provee. Cuando ese alguien deja de ser útil, puede descartarlo sin problema. Su emocionalidad es superficial, imitativa. Puede imitar el dolor de una pérdida o el cariño de una relación, pero solo en función de sus intereses. ¿Te ha pasado alguna vez que, ante una discusión seria, alguien cambie el tema con total frialdad, sin registrar tu angustia? ¿O que alguien, después de hacerte daño, no muestre el más mínimo interés en cómo te sientes? Esa es la frialdad emocional del psicópata en acción. No porque no entienda que está sufriendo, sino porque no le importa. El daño como juego. Algunos psicópatas incluso disfrutan del sufrimiento ajeno. No todos llegan a ese extremo, pero los que lo hacen encuentran una especie de poder oscuro en hacer daño y observar la reacción. Es una forma de reafirmar su superioridad: yo tengo el control, tú no puedes hacer nada. Esta actitud suele observarse en casos de abuso psicológico prolongado, en relaciones donde el psicópata juega con las emociones del otro, te sube al cielo con halagos y te deja caer con desprecio. Una y otra vez. No porque no sepa que eso hiere, sino porque sabe perfectamente que hiere, y ese efecto le da placer o sensación de dominio. Las consecuencias del vacío emocional. Para quien está cerca de un psicópata, esta ausencia de culpa resulta desconcertante. Una persona normal espera, al menos, una disculpa. Un gesto de reconocimiento. Un signo de que el otro entiende el dolor causado. Pero lo que recibe es indiferencia, o peor aún, justificaciones que culpan a la víctima: tú te lo buscaste, eso no fue para tanto, no exageres. Con el tiempo, esta dinámica desgasta profundamente a la víctima. Comienza a sentirse culpable por cosas que no hizo, a creer que exagera, que está rota. El psicópata, al no asumir nunca la culpa, la transfiere. Proyecta su responsabilidad en los demás, y si estos son emocionalmente frágiles, terminan aceptándola. Psicopatía y moral, un problema filosófico. El estudio de la psicopatía plantea una pregunta inquietante: ¿puede haber ética sin emoción? Desde Kant hasta Nietzsche, muchos filósofos han debatido si la moral es una cuestión racional o afectiva. El psicópata demuestra que se puede conocer la ética racionalmente, incluso argumentarla, sin vivirla. La emoción moral, la culpa, la empatía, la compasión, no está presente. Y sin esa emoción, toda norma se vuelve vacía. Are insiste en que esta frialdad no siempre es fruto de trauma o aprendizaje. Muchos psicópatas presentan una configuración neurológica distinta: menor activación de la amígdala, menor respuesta al sufrimiento ajeno, menor actividad en las zonas del cerebro asociadas a la emoción moral.
No son personas malas en el sentido tradicional, sino personas sin moralidad afectiva. Esto no implica que deban ser excusados, pero sí que debemos entender que su comportamiento no puede cambiar con una simple charla o apelación emocional. No se trata de enseñarles lo que está bien. Lo saben. Solo que no les importa. ¿Qué hacer ante alguien sin culpa? El primer paso es reconocer que una disculpa no llegará. Que el gesto de arrepentimiento, si aparece, es probablemente falso. Esperar empatía de quien no puede sentirla es una trampa emocional. Muchas víctimas de psicópatas prolongan sus relaciones por una fantasía, que en algún momento el otro se dé cuenta, cambie, se conmueva. Pero ese momento no llega. La mejor defensa es la distancia, el límite, la firmeza. No se trata de enfrentarse con odio, sino de protegerse con claridad. Saber que no se puede apelar a su conciencia, porque no la tiene. Lo que funciona no es el reclamo, sino la consecuencia, cortar el vínculo, poner una barrera, dejar de jugar el juego. Frialdad disfrazada de racionalidad. Algo importante a destacar es que esta frialdad muchas veces se disfraza de lógica. El psicópata puede argumentar con brillantez por qué hizo lo que hizo. Puede presentarse como alguien frío pero justo, calculador pero objetivo. A muchos les parece incluso admirable su aparente capacidad para no dejarse llevar por emociones. Pero esa frialdad no es claridad mental, es vacío emocional. No hay virtud en no sentir compasión por el otro. No hay inteligencia en lastimar sin culpa. Es simplemente una carencia disfrazada de fuerza. La falta de culpa convierte al psicópata en una amenaza silenciosa. No grita, no golpea, necesariamente, no se descontrola. Solo actúa, daña y sigue adelante como si nada. Su mundo está desprovisto de consecuencias internas. Y quien vive así puede hacer cualquier cosa, siempre que sirva a sus fines. Reconocer esta frialdad no es fácil, porque viene envuelta en sonrisas, argumentos y máscaras. Pero si te detienes a mirar los hechos, si observas lo que ocurre cuando se produce el daño, verás la verdad. Verás a alguien que no sufre por hacer sufrir. Alguien que, por más humano que parezca, ha vaciado de humanidad su centro. Número 4. Empatía simulada, la frialdad detrás de la máscara. Si los psicópatas fueran fácilmente reconocibles, fríos, distantes, crueles a primera vista, su poder sería mucho más limitado. Pero la realidad es otra, muchos de ellos son encantadores, carismáticos, persuasivos. Parecen entender las emociones de los demás, ofrecer consuelo, compartir afecto. Incluso pueden llorar en momentos clave o mostrarse vulnerables. Esa es su arma más peligrosa, la empatía simulada. ¿Qué es la empatía? En psicología, distinguimos dos tipos de empatía, la cognitiva y la afectiva. La empatía cognitiva es la capacidad de comprender lo que otro siente. No necesariamente implica que uno también lo sienta. La empatía afectiva, en cambio, es la capacidad de experimentar una resonancia emocional con el otro. Si tú sufres, yo también lo siento. Los psicópatas suelen tener una alta empatía cognitiva, pero una empatía afectiva casi nula. Entienden perfectamente lo que los demás sienten, lo pueden predecir, lo pueden describir con detalle. Pero no lo sienten. No sufren si el otro sufre. Esa distancia les permite manipular con precisión quirúrgica, saben exactamente qué botón emocional apretar, sin que eso les afecte. Una actuación perfecta. Muchos psicópatas son hábiles actores. Aprendieron, desde jóvenes, que mostrar emociones verdaderas no era necesario. Bastaba con simularlas. Imaginemos a un psicópata que ve a alguien llorar, puede acercarse, ofrecer un pañuelo, decir las palabras justas. Su rostro muestra compasión. Pero por dentro, no hay nada. Solo estrategia. Estas máscaras emocionales están cuidadosamente adaptadas a cada entorno. En una entrevista de trabajo, se muestra entusiasta, en una cita, romántico, en una tragedia, compungido. Sabe lo que se espera de él y lo entrega, sin que esa entrega esté conectada con su mundo interno. Robert Teare afirma que esta capacidad es precisamente lo que hace al psicópata tan peligroso, sabe fingir humanidad. Y como los demás no esperan maldad detrás de una sonrisa, bajan la guardia. ¿Por qué simula el psicópata? La simulación de empatía tiene un propósito claro, ganar confianza y acceso emocional.
Alguien que parece empático genera cercanía. Las personas abren su mundo interior, cuentan secretos, confían. Ese es el terreno ideal para la manipulación. Cuanto más te muestras, más información obtiene el psicópata para usarla después. Por eso, muchos psicópatas son encantadores en la etapa inicial de cualquier relación, laboral, sentimental o social. Escuchan con atención, hacen preguntas íntimas, se muestran comprensivos. No porque les importe tu historia, sino porque la están registrando como materia prima. Cada dato, cada emoción, será útil en el futuro. La máscara cae, tarde. El problema con la empatía simulada es que no se sostiene a largo plazo. Mantener una máscara emocional constante requiere esfuerzo, y el psicópata, tarde o temprano, deja ver grietas. Las contradicciones aparecen, una reacción desproporcionada, una frialdad repentina, una desconexión cuando alguien más sufre. Y es ahí cuando muchas víctimas empiezan a sospechar. Un ejemplo clásico es el del psicópata que finge tristeza ante una tragedia, pero rápidamente cambia de tema hacia sí mismo. Sí, fue terrible, pero lo que más me afectó fue cómo me trataron a mí ese día. La empatía no es real, es autopreferente. El sufrimiento del otro solo es importante si lo afecta a él. El trauma de haber creído. Las víctimas de psicópatas muchas veces no solo sufren por lo que les hicieron, sino por haber creído en alguien que parecía genuino. El dolor no es solo por el daño, sino por la traición emocional. ¿Cómo pude confiar? ¿Cómo pude no ver? La respuesta está en la simulación. El psicópata ofrece una versión tan convincente de sensibilidad, que incluso personas intuitivas y emocionalmente maduras pueden caer. No se trata de ingenuidad, sino de un fenómeno muy humano, creer en lo que deseamos que sea cierto. El rol del espejo. Una de las tácticas más sutiles del psicópata es el efecto espejo. Al inicio de la relación, se presenta como alguien que comparte tus mismos valores, pasiones e ideas. Si tú amas los animales, él dice amar a los animales. Si tú valoras la honestidad, él se declara brutalmente honesto. Si tú hablas de espiritualidad, él revela un camino interior. Pero todo eso es una construcción. No porque quiera agradar, como hace cualquiera en un primer encuentro, sino porque quiere adoptar tu forma emocional de ver el mundo para mimetizarse contigo. Esta mimetización genera una sensación profunda de conexión, es como si nos conociéramos de toda la vida. Esa sensación es precisamente lo que el psicópata busca, que te sientas especial, visto, elegido. Y desde ahí, ser vulnerable. El arte de detectar lo falso. Detectar empatía simulada no es fácil. Pero hay pistas. Por ejemplo, las reacciones emocionales no encajan con el contexto, una historia triste seguida de una sonrisa forzada, un comentario compasivo que suena vacío. La empatía es inconsistente, en algunos momentos parece afectuoso y en otros completamente desconectado o cruel. Todo gira en torno a él, incluso cuando muestra preocupación por ti, vuelve rápidamente al impacto que eso tiene en su vida. Carece de actos concretos, dice que le importas, pero no actúa en consecuencia. Sus palabras son cálidas, pero sus acciones no lo reflejan. Otra señal más profunda es lo que podríamos llamar incomodidad emocional. Cuando estás con alguien verdaderamente empático, sientes paz, validación, comprensión. Con el psicópata, aunque no sepas bien por qué, sientes una leve tensión, una sospecha vaga, una duda sutil. Aprende a escuchar esas señales internas, tu cuerpo muchas veces detecta antes lo que tu mente aún no puede explicar. ¿Qué pasa cuando lo descubres? Cuando el psicópata siente que ya no puede mantener la máscara, suelen ocurrir dos cosas. 1. Te descarta fríamente, ya no le sirves, y no hará el menor esfuerzo por suavizar su partida. 2. Te ataca o desacredita, si cree que puedes exponerlo, puede volverse cruel, acusarte de inestabilidad o manipular a otros para dejarte como el culpable. En ambos casos, queda al descubierto que lo que parecía empatía era solo estrategia. El desconcierto es grande, pero también liberador. Ya no tienes que dudar de tu percepción, no era que tú estabas loco, era que alguien fingía ser quien no era. La empatía simulada es una de las herramientas más sofisticadas del psicópata. No necesita intimidar desde el inicio, le basta con sonreír, escuchar, fingir interés. Se disfraza de amigo, de amante, de líder, de salvador.
Y solo cuando la máscara cae vemos lo que había detrás, una frialdad radical, un vacío emocional, una estrategia bien calculada. Aprender a distinguir entre empatía real y simulada es un acto de protección personal. Porque la verdadera empatía no necesita convencerte de nada, se siente. Está en los actos, en la constancia, en la coherencia. Y lo que no tiene raíz emocional, tarde o temprano, se derrumba. Número 5. Narcisismo extremo, el yo como único centro del mundo. Imagina un mundo donde solo tú existes. Donde las emociones de los demás no son más que ecos lejanos, obstáculos o recursos. Donde todo gira en torno a ti, tus deseos, tus necesidades, tus ambiciones. Ese es el universo del psicópata. Y en el centro de ese universo está un trono, su ego. Uno de los rasgos más profundos y peligrosos de la psicopatía es el narcisismo extremo. No hablamos aquí del narcisismo común, ese que todos podemos experimentar de vez en cuando. Hablamos de una estructura de personalidad donde el otro simplemente no importa. Donde la realidad está filtrada por una sola lente, el yo. El yo como Dios. El psicópata no se ve a sí mismo como una persona más entre muchas. Se ve como superior. Más inteligente, más fuerte, más digno de éxito, atención y admiración. Esta visión no necesita pruebas, es una certeza interna. Incluso si ha fracasado una y otra vez, él seguirá creyendo que el problema está en los demás, nunca en él. Robert Deare observa que muchos psicópatas presentan una grandiosidad persistente, se sienten con derecho a cosas que no se han ganado, esperan trato especial, exigen reconocimiento constante. Si no lo reciben, se ofenden, atacan o simplemente descartan a quien no los admira. Para ellos, el mundo debe girar según su eje o está equivocado. Este narcisismo extremo no siempre es ruidoso. A veces se expresa como una calma arrogante, una seguridad inquebrantable, una especie de desprecio disfrazado de elegancia. Pero siempre está ahí, la sensación de que todo gira en torno a su voluntad. Relaciones como espejos. El psicópata no busca relaciones, busca reflejos. Cada persona que entra en su vida debe reflejar su grandeza, su poder, su control. Si alguien lo admira, lo halaga, lo obedece, entonces sirve. Si alguien lo critica, lo contradice o lo iguala, se convierte en un enemigo. Este mecanismo convierte cada relación en un juego de espejos. El psicópata se alimenta del brillo que los demás le devuelven. Por eso suele rodearse de personas sumisas, dependientes o impresionables. No soporta la competencia emocional ni el cuestionamiento. No tolera estar en segundo plano. En la etapa inicial de las relaciones, se muestra como alguien extraordinario, generoso, brillante, seguro. Esa imagen deslumbra. Pero con el tiempo, exige que esa admiración inicial no solo continúe, sino que se intensifique. Si percibe que la otra persona empieza a verlo con ojos más realistas, pierde el interés o se vuelve cruel. La imposibilidad del amor. El amor, en su forma más profunda, implica reconocimiento del otro como un ser independiente, valioso, digno de cuidado. El narcisismo psicopático hace esto imposible. El otro solo tiene valor en la medida en que alimenta el ego del psicópata. Por eso, muchas víctimas de relaciones con psicópatas describen una experiencia parecida al espejismo. Al principio sintieron que eran adoradas, únicas, comprendidas. Pero pronto empezaron a sentirse invisibles, reducidas a una función, culpables por no estar a la altura de las expectativas del otro. El psicópata no ama, necesita. Y cuando la otra persona deja de satisfacer esa necesidad de adoración o servicio, se vuelve prescindible. El descarte es inmediato, cruel y casi siempre seguido por la búsqueda de una nueva fuente de validación. La adicción al control. Detrás del narcisismo psicopático hay una necesidad profunda de control. No porque tema el caos, sino porque desea que todo funcione según su guión. Cuando las personas dejan de actuar como él espera, reacciona con rabia, manipulación o indiferencia. No puede soportar que el mundo tenga autonomía. Ese control puede ser evidente, órdenes, exigencias, amenazas, o sutil, culpas, silencios, elogios manipuladores. Pero siempre busca el mismo fin, que los demás se alineen con su voluntad. No hay diálogo real, porque no hay interés genuino por el otro.
Solo hay imposición de un deseo propio. El narcisista psicopático no dice, quiero que estés bien, sino, quiero que estés como yo quiero que estés. El vacío detrás del ego. Paradójicamente, detrás de esta fachada grandiosa hay un vacío profundo. El psicópata no tiene una identidad emocional sólida. Su sentido del yo no está sostenido por vínculos reales, proyectos nobles o introspección. Está sostenido por máscaras, conquistas, trofeos. Necesita brillar porque, sin ese brillo, no hay nada. Este vacío lo lleva a una búsqueda constante de novedad, excitación, validación. Nada le basta por mucho tiempo. Cambia de pareja, de trabajo, de amigos con facilidad. Siempre necesita algo más, alguien más, una nueva fuente de energía externa que lo reafirme. El ego es un pozo sin fondo. Este rasgo lo hace especialmente destructivo. Las personas que entran en su vida son usadas y descartadas con rapidez. Y muchas veces no entienden que hicieron mal. La verdad es que no hicieron nada, simplemente ya no servían al propósito narcisista del psicópata. El culto a sí mismo. En la cultura contemporánea, donde la imagen, el éxito y la autoafirmación son tan valorados, el psicópata puede pasar fácilmente como un líder, un ganador, un influencer. Su egocentrismo no siempre es percibido como un problema, a veces es aplaudido. Esto hace que muchos psicópatas se posicionen en lugares de poder, empresas, política, medios. Desde allí, refuerzan su mito personal. Se rodean de admiradores, de seguidores que confunden su seguridad con autoridad, su frialdad con objetividad, su ambición con visión. Pero basta mirar detrás de la fachada para ver la dinámica destructiva, empleados maltratados, parejas anuladas, decisiones egoístas. Lo que parece éxito externo es, muchas veces, destrucción interna. Y todo gira alrededor del mismo eje, el yo elevado a la categoría de ídolo. Narcisismo vs autoestima. Es importante distinguir el narcisismo psicopático de una autoestima saludable. La autoestima verdadera se construye sobre la conciencia de los propios límites, sobre el respeto a uno mismo y a los demás. El narcisismo psicopático es una ilusión de superioridad constante, alimentada por la negación del otro. La persona con autoestima puede aceptar errores, pedir disculpas, aprender. El psicópata narcisista no. Él no se equivoca. Y si lo hace, fue culpa de otro. Su mundo no tiene espacio para la humildad, porque en su lógica, ser humilde es ser débil. El narcisismo extremo es el núcleo desde el cual el psicópata organiza su mundo. Todo gira alrededor de su yo, sus deseos, su imagen, su voluntad. No hay lugar para el otro como sujeto, solo como objeto útil o espejo halagador. Detrás de su carisma hay control. Detrás de su seguridad, desprecio. Detrás de su encanto, vacío. Reconocer este patrón no es fácil, porque viene envuelto en seducción. Pero una vez que lo ves, es imposible no notarlo. Y entonces, puedes salir de la órbita de ese sol falso, que brilla con intensidad, pero no da calor. Reconocer a un psicópata no es tarea fácil, ya que su habilidad para manipular y encubrir su verdadera naturaleza es tan sofisticada como peligrosa. Los 5 rasgos clave: encanto superficial, falta de empatía, emociones superficiales, narcisismo extremo y conducta antisocial, forman el núcleo de un patrón de comportamiento que puede destruir vidas y relaciones. Al entender estos rasgos, se abre la puerta para identificar a estas personas antes de que cause un daño irreparable. La conciencia de su existencia y la capacidad de reconocer las señales de alerta son esenciales para protegernos y proteger a quienes nos rodean.